Muchos se preguntan qué fue lo que hizo AMD para que sus procesadores Ryzen de la serie 5000 sean tan buenos. Pues en este video le explico qué es lo que sucedió. AMD, desde que realizó el lanzamiento de sus procesadores Ryzen en 2017, siempre tuvo a favor el precio de sus productos y el rendimiento que dichos CPUs podían dar a nivel multinúcleo, pero aún así no podía competir con el rendimiento y lo óptimos que son los procesadores de Intel a nivel mononúcleo debido al diseño de sus CPUs. Antes de la llegada de la serie 5000, el diseño de los CPUs de Ryzen constaba de dos CCX separados que dependían de Infinity Fabric para que todas esas divisiones se interconectaran, lo que agregaba una latencia reduciendo el rendimiento en algunas aplicaciones o en las más populares, como los juegos, las aplicaciones de diseño renderizado de la paquetería de Adobe, programas profesionales o de nivel científico, entre otros más. Zen 3 ha cambiado por completo, ya que no existe esta división. Se han eliminado esos dos bloques CCX para dar paso a una única unidad de 8 núcleos y 32 MB de caché L3, acelerando la comunicación del caché y reduciendo la latencia de las memorias. Esto hace que el rendimiento de los juegos sea mejor y de los programas en general. Con este cambio, ese diseño hace que se mejore el rendimiento a nivel de IPC y los motores de ejecución ganando un 19% más de rendimiento. Zen 3 también marca un salto importante en términos de eficiencia, ya que ha multiplicado en un 2,8% el rendimiento por vatio consumido frente a lo que puede hacer Intel, lo que dio como resultado que los CPUs de AMD serie 5000, a pesar de tener frecuencias de reloj algo más bajas que los procesadores de décima generación de Intel, ahora sean los procesadores más potentes a nivel mononúcleo y multinúcleo, logrando una eficiencia energética y a nivel de rendimiento que poca gente creía que fuera posible. Ya lo dije yo en un video del 2017, AMD con la llegada de Ryzen le quitará el trono a Intel obligándolo a crear CPUs con más núcleos, lo cual ya sucedió. Lo único que faltaba era que AMD pudiera superar la barrera del éxito de los CPUs a nivel de rendimiento mononúcleo, lo cual con el lanzamiento de Zen 3 bajo su serie 5000 se hizo realidad. Lo siguiente que va a pasar es que seguramente mientras Intel no salga de esa tecnología de fabricación de 14 nanómetros, siga dando los mismos resultados en sus CPUs, y ya que no va a poder ofrecer más rendimiento, llevará a que AMD pueda volverse la empresa con los procesadores más caros e Intel se vuelva la empresa calidad-precio, simplemente porque no puede ser competencia. Entonces, para resumir los puntos claves de AMD en la serie 5000 fue mejorar las instrucciones IPC, solucionar las latencias a nivel de acceso de caché, mejorar el rendimiento por vatio consumido, y eso les dio como resultado procesadores más potentes a nivel mononúcleo y multinúcleo, que rinden bien en juegos y programas, lo cual los hace superiores a los procesadores de décima generación de Intel. Bien, esto ha sido todo por este video. Recuerda que una manera de apoyar este canal es dejando su opinión en la caja de comentarios, dejando un me gusta y suscribiéndose si no lo ha hecho. Nos vemos hasta el próximo video. Chao pues.